Bienvenidos, hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos de Uruguay y el Mundo. Hoy vamos a seguir analizando el tema de la sana doctrina, el tema de cómo puede ser atacada la sana doctrina, y vamos a ver una en particular. En el día de hoy tenemos un invitado especial, Ezequiel, un hermano de la iglesia de Montevideo, que se va a presentar y va a decir en qué iglesia es. ¿Cómo andas, Ezequiel? Bienvenidos a Cristianos de Uruguay y el Mundo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Agradecido por tu invitación ahí. Soy de la iglesia de Espronceda, de Montevideo, de Panos Libres. Y bueno, estamos acá para analizar este tema de la sana doctrina. Bien. ¿Te acordás la dirección de la iglesia de Espronceda? Más o menos. Espronceda 2263, esquina del Muy Sal. bien. Un saludo a todos los hermanos de Espronceda, entonces. Saludos. A la iglesia que le llaman los hermanos libres, ¿verdad? Porque denominación no tiene. De la Muy más bien. vieja en Uruguay. ¿Quiénes son los ancianos que están ahí? Luis Cesari, Daniel Tosi, Mario Espinosa, Melba González, Fernando Rodríguez también. Bueno, un saludo a todos los hermanos, va a ver si no nos escapamos y vamos hasta allí para charlar un rato con ellos también en algún momento. ¿Cuáles son los días de reunión? Tenemos los miércoles, 19 horas, los sábados también. Los miércoles, que reunión de oración, estudio. Reunión de oración los miércoles, sí. Los sábados tenemos actividad con los jóvenes y adolescentes, de 3 a 5 y de 5 a 10. Y los domingos la reunión central, de 9:30 a 1 de la tarde más o menos. Es larga, está linda. Sí, tiene bastante la escuela bíblica y eso. Mitad reunión, mitad escuela. Mira qué Escuela lindo. bíblica para todas las edades, ¿no? Adultos también. Ah, sí. Así, ¿el miércoles solo reunión de oración y de estudio o solo de oración? De oración y de estudio, sí, las dos cosas. Y los domingos también se dan escuelas también y después la prédica, además de la cena, ¿no? Prédica, cena y escuelita bíblica para todos también, adultos. Sí, sí. ¿En el mismo lugar o en diferentes salones? Diferentes salones, claro, sí. Mirá qué lindo. Viste que se arman, como ciertos grados que se arman de bueno, la espiritualidad, en realidad, de llegar a bueno, estar en una clase, digo, tanto para niños como para también adultos, ¿no? Sí, no, nunca dejamos de aprender ni de crecer. Hay un montón por aprender entre todos. Por eso sos bienvenido, hermano, porque sabemos que nos necesitamos todos y todos tenemos que charlar y hablar y dar a conocer esta hermosa iglesia que hay acá en Uruguay y en todas partes del mundo, a donde llega el canal, el video, y bueno, y demostrar que no está tan lejos la reunión de cristianos que realmente amamos a Cristo, al Señor y a Dios para seguir adelante en esta vida mientras que esperamos su llegada, ¿verdad? Hermanos, estamos hablando junto con Luis Taveira, con Carlos Blanco, Carlos Acosta, entre otros, acerca de la sana doctrina, ¿verdad? ¿Qué es la sana doctrina para ti, Ezequiel? Va un poco con el tema del cuidado, ¿no? De qué pensamos, de qué mensaje estamos dando, de cómo nos instruimos en la fe de Dios, ¿no? Qué creemos, qué pensamos, pero más bien qué pensamiento tenemos, ¿no? Del cuidado de nuestro evangelio ahí. Es algo importante y hoy vamos a tratar de analizar una en particular que es la doctrina de Balaam. Vamos a analizar algunos versículos, te llamé para poder charlar al respecto. Vamos a ver alguna diapositiva, vamos a analizarlas, a ver qué te parece y la comentamos entre los dos, ¿sí? Acá tenemos estimadísimo amigo, hermano, ¿qué dice acá en Tesalonicenses? En la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 15, manifiesta algo que es importantísimo, que es la base de nuestra sana doctrina. Sabemos que tenemos una roca que es Cristo, pero mirá lo que dice Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 15.
Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. Mantenernos firmes en la doctrina que se ha enseñado, hay que retenerla, que habéis sido enseñado, sea por palabra o por carta nuestra, ¿no? Es un tema delicado esto. Vos sabés que este versículo genera mucha controversia, ¿sabías? Aunque parezca tan claro. ¿Existe algo más afuera que esto para aprender de la sana doctrina? Pablo lo dice claro, ¿no? La sana doctrina que tenemos que retener ha sido enseñada o por la palabra de los apóstoles o por la carta de los apóstoles, ¿no? O por la carta de los hermanos que iniciaron la iglesia primitiva. Hoy en día existen apóstoles. Y no. No existe. No existen apóstoles. ¿Quién fue el último apóstol? Pablo. Pablo fue el último apóstol, sí, exacto, sin miedo. Bueno, es Pablo. Sí, Pablo. Sin duda. ¿Y qué es lo que nos queda? Por palabra nuestra, ¿no? Acá dice, o por palabra nuestra. ¿Y dónde está la carta nuestra? La que él dice. Está acá, en esto, sí. Lo que vos tenías ahí. ¿Verdad? Sí. Fuera de esto, ¿puede venir una doctrina que nos enseñe de cómo andar como cristianos? ¿Cómo organizar la iglesia? Fuera de esto no. Fuera de la palabra no. Fuera de esto no. Ahí está. Pero esto, estimadísimo hermano, puede generar grandes controversias. Hay algunos que dicen, no, hay doctrinas que no están acá y tenemos que seguirlas porque así lo estableció el concilio de Nicea o el de Efeso o grandes cristianos primitivos hablaron acerca de una doctrina y tenemos que seguirla porque era costumbre. Entonces ahí nos saca de la doctrina dicha o por palabra o por carta nuestra. Y eso genera conflicto. Entonces ahí se lo tildea a la persona que sigue estos versículos como solo bíblicos, ¿no? ¿Y qué es lo que somos? Porque si somos cristianos tenemos que seguir la palabra de Dios. Y fuera de lo que hay en la palabra de Dios es entrar en un análisis que podría ser de un pensamiento, de conjetura, pero nunca de una afirmación científica, diríamos, de algo bíblico. Lo importante creo que es afirmar que en estos tiempos se están levantando falsos profetas, ¿no? Y es un cuidado ahí con la sana doctrina, en realidad, de saber discernir qué mensaje nos están dando, es importante también para cuidar nuestra sana doctrina. Eso es buenísimo también. Y eso lo vemos viendo si lo que están enseñando o diciendo es conforme a la palabra o no. Y ahí depende de cada persona que está escuchando, ¿no? De eso habla mucho del profeta Jeremías, Ezequiel, justo también, vaya el caso. Digo, hablan mucho de los falsos profetas, de los últimos tiempos. O sea. Lamentablemente, y lo vamos a ver ahora en algunos versículos. Vamos a continuar leyendo la Biblia. Por ahora, lo que nos está diciendo con claridad es que la doctrina, la base de la doctrina dice, así que hermanos, estad firmes, firmes. Eso quiere decir, no. Y si cambiamos esto y lo ponemos más como esto, no, firme, no, Señor, acá es así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice acá, lo dijo Pablo, lo dijo Jesús, ¿está? Lo dijeron los apóstoles. ¿No es? Y si viene y te lo dice, no, pero me lo dijo el profeta sultano. ¿Qué profeta sultano? El de que está allá en Nueva Jersey. No, señor, no. Se terminaron los profetas con Juan. No, se terminaron los profetas. El último fue Juan el Bautista, ¿verdad? Claro. Más allá de que también eso ha generado varias discusiones que en otro momento hablaremos. Estar firmes, retener la doctrina que habéis sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. Y esto es un emblema, esto es bíblico, esto es como un escudo para defender la doctrina bíblica y cuando vengan
falsa doctrina, es decir, ¿dónde está escrito? No, porque José Mil le vino y le dijo que podíamos tener tantas mujeres, o no podíamos tomar café, o no podíamos. ¿Pero en qué? ¿En qué? ¿Eso es bíblico? No, a José Mil, ¿qué? Claro. O al cuerpo gobernante, etcétera, etcétera. Y en relación a esto de los que vienen a meter falsas doctrinas, ¿no? Esta gente que lamentablemente distorsionan, como decía uno, la leche no adulterada, permanecer en la leche no adulterada. Desead como niños la leche no adulterada es para crecimiento. Y esa es la esencia de leer la Biblia pura, buena, sin adulterar. Y empiezan a aparecer ya desde el primer siglo, lamentablemente, gente que empezaban a meter ideas diferentes a las de los propios apóstoles. Uno, muy conocido, es Diótrefes. Yo lo había hablado con Ken Russell en una charla que hice, como la que estoy haciendo contigo, Ezequiel, de cómo Diótrefes en la tercera carta de Juan, se habían puesto aún en contra de los propios apóstoles. Claro. Y había echado a gente de la iglesia porque iba en contra de su propia posición. Y ahí vemos que hay gente que piensa que la iglesia es de él, que es de un cierto grupo de personas, de una organización, y se olvidan que la iglesia es de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa del Cordero. ¿No es verdad? Capítulo. Es la tercera carta de Juan, es un solo capítulo, 1, versículo 9 al 10. Y al 11 en realidad. Yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros, y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no sigáis lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, más el que hace mal no ha visto a Dios. Ese es en el 11. ¿Qué te parece la posición de Diótrefes? Son 2, 3 versículos. ¿Qué te pareció? Y que en realidad no va como en contra, ¿no? de lo que dice Pablo en realidad. Como que dice que los expulsa, ¿no? De la iglesia. Eso es fuerte, ¿no? Es fuerte. Dice, pero vamos a leer los suavecitos. Yo he escrito a la iglesia más Diótrefes, ¿no? Diótrefe, que ama tener el primer lugar entre ellos. Es decir, el hombre quiere yo y yo. Es narcisista absoluto. La iglesia es mía, ¿no? Toda la gloria para él, ¿viste? ¿Cómo? La gloria, si no es para Dios, es vana. O sea, Dios habla mucho de eso, de que no nos vanagloriemos de su divinidad. O sea, no podemos. O sea, no podemos escondernos. Dios lo sabe todo. Sabe dónde estamos, sabe qué vamos a hacer, qué pensamos. No hay forma de esconderte de Dios. Y es una lástima porque hay mucha gente que va a veces a las iglesias y se deja engatusar por estos dióstrefes. Acá, el dióstrefes en esencia, ni siquiera quería recibir a Juan. Es una locura. Es decir, a Juan el apóstol, el que estuvo con Jesús hasta el último minuto, hasta el último segundo, que lo vio resucitado. El Juan que escribió el Apocalipsis, el que le mataron el hermano. Dio su vida por todo, y ni siquiera un apóstol recibió porque quería tomar el primer lugar. Claro, y acá en este mundo parece que en realidad, digo, vale más la palabra del que está parado adelante que la de Dios. Que la de Dios, lamentablemente no. Por eso cada miembro de la iglesia es importantísimo de escuchar lo que se está hablando en cualquiera de la iglesia. Este humilde canal llega, gracias a Dios, a varios países. Es humilde, no tiene muchas vistas, pero los comentarios vienen de la Argentina, de Perú, de Colombia, Venezuela. Saludo a todos los que están viendo el video y a los suscriptores, obviamente. Y es importante, no solo para los de Uruguay, nuestros queridos hermanos acá de Uruguay lo ven,
pero hay varias personas que lo ven y les recomendamos que estén atentos a los que están adelante manifestando la palabra, si es conforme a lo dicho por los apóstoles en sus cartas, en la Biblia, o no, porque es peligroso, existen este tipo de gente. Y acá dice en el 10, dice, por esta causa si yo viniere, haré a la memoria las obras que hace, como palabrerías maliciosas contra nosotros, y todavía hablando mal de Juan y de los apóstoles. Claro. Hablando mal de los apóstoles. Y ni aún contento con estas cosas, no solo no nos recibe a los hermanos, pero aún prohíbe a los que le quieren recibir y los echa de la iglesia. Es decir, paran un poquito. Es decir, es muy serio. Y esto es una iglesia que recién arrancaba. Tenemos 2000 años de historia de la iglesia y es bravo. Por eso hay que seguir velando y luchando para estar una buena iglesia, para hacer las cosas correctas. Entre todos lo podemos lograr. Tal cual como vos decís, esto es parte de la doctrina de Balaam, ¿no? Sin duda. Esto que decía ahí de hablar mal, ¿no? De hacer mención a cada uno, o sea, es todo parte de esta doctrina maliciosa, ¿no? Digo, este tipo de doctrina que no instruye a nada en realidad, ¿no? Que ojos abiertos. Y como tú mencionaste, Ezequiel, tenemos a Balaam. Y ese tema del análisis y estudio del video de hoy. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Balaam y su historia en particular, y cuál fue el error de él, que a veces no está tan claro, aunque nos parezca claro, ¿no? Así a simple vista, ¿cuál fue el error de Balaam para ti, Ezequiel? Claro, meterse con el pueblo de Dios, ese fue el gran pecado. Que después le dijo al rey, en realidad, le dijo cómo podía atacar al pueblo judío, de qué forma. Y fue con todas esas mujeres, y ahí apareció el tema de la fornicación. Ese fue el asunto. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14 en adelante, arranca en el versículo 12, en la iglesia que se le escribe a Pérgamo, ¿no? Y luego a Tiatira, pero primero a Pérgamo, se manifiesta algo que es importante. Todas las iglesias tenemos que entender que o la gente tiene que entender que las iglesias pueden cometer ciertos errores. Y ahí es donde está el Espíritu Santo corrigiendo y nosotros oídos abiertos, velando, orando, leyendo la Biblia, con un grupo de ancianos fuertes, firme, y que pueda ir llevando la iglesia junto al Espíritu, junto a todo ese cuerpo, bien concentrado, bien organizado, para que no peque. Y las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor siempre las analizó y vio que la mayoría tenían errores. Damos la bienvenida a Juan Gabriel Lazo, mi hijo de la señora Carla Pinto, que anda por allá, y también miembro de la iglesia, que estuvo con nosotros, Ezequiel, en Manga, ¿verdad? Estamos hablando de la falsa doctrina y de Balaam, en esencia, y cuál fue la doctrina que perjudicó a la iglesia de Balaam y puede perjudicar hoy en día. Y el de Pérgamo, ¿no?, que estábamos leyendo, en relación a Balaam manifiesta, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam a la iglesia, porque tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac, que era el rey de los moabitas, ¿verdad? A poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Pone tropiezos en los hijos de Israel. Es decir, una de las cosas que hace la doctrina de Balaam es poner tropiezo a los hijos de Dios. ¿Okay? Acá le está hablando una iglesia. Y siempre el Antiguo Testamento es reflejo de cómo actuó el pueblo de Dios y cómo nosotros tenemos que ver esa actuación para no cometer los mismos errores. Entonces, la doctrina de Balaam primero pone tropiezos, es decir, hace caer a los cristianos a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, que eso es una locura que una iglesia lo haga,
Sí. Y acá nos abre, por ejemplo, a la Umbanda y a la Quimbanda, si hay alguno que está viendo. No existe que vos puedas agradar a Dios sacrificando animales. Con doctrinas mundanas. ¿Cómo? Arrimate. No, con las doctrinas mundanas. Claro, son doctrinas mundanas, pero hay gente que lo hace. ¿No, verdad, Ezequiel? Sí, claro. Es decir, sí, no, con esa práctica de antes. sí. Vos sabés que los israelitas hoy en día, lamentablemente, lo hacen. Hacen el día del Yom Kippur o el día del Gran Perdón, agarran una gallina y la revolean así, ¿sabías? No pueden hacer sacrificio. Algunos de los judíos ortodoxos lo hacen. Como ya lo he puesto en el video y si lo voy a poner ahora para que lo vean en imágenes. Y a su vez, obviamente no existe el único y último sacrificio realizado. Fue Jesús, una vez y para siempre. No se compara ninguno de esos sacrificios con la sangre pura del Hijo único, del unigénito Hijo de Dios. Ya está, se terminaron los sacrificios y tenemos que agradecer, arrepintiéndonos de los pecados y creyendo en que ese sacrificio bastó para nuestra salvación. Creer en él, Jesús, como el Mesías, ¿verdad? El Salvador. Pero acá creer en esto, ¿no? Es importante. No entra en la cabeza ni tuya, ni de Gabriel, ni mía, que en una iglesia cristiana se haga eso. Pero ¿por qué se podría hacer eso? Que fue el problema de lo de Balaam. Porque la fornicación, que fue el tercer pecado, hacer caer, comer sacrificado a los ídolos y después a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y ahí vendría lo que se llama los delitos sexuales de impureza. En ese caso, ¿cómo tropezó Israel? Y lo vamos a ver, porque Balaam incitó a que el pueblo de Israel se acostara con las moabitas y las amonitas, todo el pueblo que andaba ahí alrededor y no era israelitas. Y esas... Era todo un plan. Y todas esas fornicaciones que cometió el pueblo de Israel, lo llevó a que esas mujeres los llevaran a sus propios ídolos y a comer sacrificado de los ídolos. Lamentablemente, pecado que se puede cometer y que el propio Salomón cometió, porque hasta Salomón edificó altares y iglesias para los dioses de las mujeres de él, algunas mujeres de él. Entonces, por más sabio que sea, por más que vos pienses que no puedes caer en esto, siempre hay que estar alerta y cuidado para no caer, ¿verdad? Ahí estamos, vamos con el tema de que Satanás se viste de ángel, ¿no? O sea, vamos de vuelta a lo mismo de que, bueno, que en la misma iglesia puede estar presente la maldad, ¿no? Y esto de Balaam trae todo eso también. Así que hay que tener cuidado de la fornicación, sacrificado al ídolo y no hacer tropezar a los hermanos. Estaría bueno decir que Pérgamo fue la primera ciudad que levantó un templo pagano, ¿no? Para adorar al emperador romano. Ahí mirá. Fue el tema de la idolatría, ¿no? Del pecado. Sí, está bien. Igual siempre los emperadores romanos eran objeto de culto porque ellos eran el sumo pontífice, es el emperador. Nos trae recuerdo la historia de Daniel también, ¿no? Justo. Que tocamos ahí el devocional en el campamento. Por ejemplo. Daniel 3, con Nabucodonosor ahí. Que no se quisieron arrodillar ante la estatua. Sí, de la estatua de oro. Ahí está. Que era la estatua de él. Es decir, arrodillarse o el que no se arrodillaba y a lo último se salvaron del horno de fuego porque el Señor los obedecer a Dios, claro, claramente. Muy bien, Ezequiel. Entonces, acá aparece una reprimenda a la iglesia de Pérgamo acerca de la idolatría, ¿verdad? Acerca de rendir culto a otros dioses, a comer sacrificado de los dioses, la fornicación y hacer tropezar a los hermanos. ¿Okay? Después habla de los nicolaitas y le pide a la iglesia que se arrepienta.
de que no haga eso. El tema del arrepentimiento es importante, nosotros lo sabemos, para iniciar la vida como cristiano y nacer de nuevo. Pero una vez que nacimos de nuevo, si cometemos errores, siempre tenemos un nexo con nuestro Padre, pidiendo perdón cada vez que metemos la pata. ¿Tá? Por eso es importante darnos cuenta para que no seamos siempre, porque al que ama reprende el Señor. Entonces, si Él nos protege como hijo, tenemos que comportarnos como hijos. Más allá de que está mi hijo acá, y no quiero hacer algo subliminal, ¿no? Pero es así. Eso siempre está bueno. Está bueno en las iglesias, está bueno dar la oportunidad, ¿no?, de arrepentirse siempre. En cualquier tipo de reunión, en cualquier tema, tomar el tiempo de arrepentimiento, de oración, de charla con Dios. ¿Lo qué? Sí. También. Pero también es de humildad, ¿no? Porque no cualquier iglesia que cometa un error de doctrina hable después con la misma congregación y diga, miren, nosotros dijimos tal cosa y la verdad que le erramos como a la espera, o nos equivocamos en esto y acá la Biblia dice esto, pero nos dejamos llevar por lo otro. Es bueno que se tenga una reunión así porque eso demuestra la gran humildad de una iglesia, ¿no? Y así le da pie a las iglesias que cometen errores, por ejemplo, iglesias que llevan falsa doctrina para que Dios la perdone, pueden pedir perdón, que arrepentirse de esas falsas doctrinas que tienen, ¿ok? Pero sacarlas, arrepentir quiere decir que no la vas a hacer nunca más, que las olvidaste, ¿verdad? O sea que las iglesias de ese tiempo también adoraban otros dioses paganos. ¿Se puede decir alguno capaz? Sí, claro. El dios Baco, que es el dios de los borrachos, ¿no? A Zeus, el dios del trueno, y Asclepio, que es medio difícil eso, que era el dios de la medicina, ¿no? Esos tres dioses que adoraban también el pueblo de esa época, ¿no? De los romanos, ¿tú estás hablando de la iglesia primitiva? De la iglesia primitiva, ¿verdad? Sí, Zeus, Se Baco. metían, claro, pero esa es la gran confusión, que no eran claras las doctrinas o querían camuflar la doctrina de Cristo y querían acomodar los tiempos a la iglesia, a la sana doctrina, y eso está espantoso. Por eso manda, ¿verdad? Por eso manda a arrepentirse, que eso es la gran historia de toda la historia de las conquistas europeas, tanto a España como al África, que mezclaron sus religiones con la católica y hicieron esto de candombes, la umbanda, la quimbanda y muchas religiones que piensan que adoran a Dios, pero no es así. Y la propia católica, cuando mete el Partenón de varios dioses y le sacó ahora nombre de dioses y le puso santos, y adorar ahora sí yo. Reuniéndose con pila de caritas ahí de religiones, o sea, no lo entendés, ¿viste? Es como buscar esa unidad en cosas que no son de Dios, ¿viste? Que no están en la palabra. ¿Lo qué? Claro, o por ejemplo los que están viendo y ven, por ejemplo, yo no tengo trabajo, le voy a pedir a ¿cómo que se llama? El del trabajo a San Cayetano, yo qué sé cómo es que se llama, o si no voy a ir a San Cono y ahí vos ves que modifican lo que es la sana doctrina, la leche sin adulterar, con otras cosas, modificándola. Y Dios manda a arrepentirse de hacer eso. Por eso está acá lo de Pérgamo y habla de Balaam. Decía que la fidelidad de la iglesia se estaba viendo corrompida por tolerar la doctrina de Balaam, ¿no? Y que para el judaísmo, ¿no?, Balaam era uno de los 7 profetas que Dios envió para el judaísmo, ¿no? Y no era judío. No era judío, no. Era de Petor, que lo vamos a ver. Era de una ciudad que se llamaba de Petor. Y en realidad, ojo, que no era profeta. Hay que tener cuidado con eso, no era profeta. Él... no. Dije que para el judaísmo. Para el pueblo, ¿no? Él no era judío. Para el judaísmo. Claro, el judaísmo. Balaam era lo que se llama, y lo vamos a analizar, sí, era como
tiene una definición de vidente, de como un agorero, que lo contrataban para hacer trabajos espirituales, pero era una cosa rara, porque Balaam pudo tener, era ambicioso, pero pudo en su mejor momento tener contacto con el Dios de Israel, porque el Dios de Israel sí habló con él, porque el Dios de Israel lo utilizó para hacer algo, y él no lo supo aprovechar. Pudo más la ambición económica y la vanidad que el someterse al mensaje de Dios. Y ese es un error que los cristianos tenemos que aprender a no cometer. Vemos, por ejemplo, la carta de Pedro, ¿ves, Gabriel? Sí. Dice, hablando de falsos profetas en la iglesia, o de falsos maestros, falsos pastores, gente que entra encubierta a la iglesia, y toca el tema de Balaam. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. La carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando de los falsos profetas, los lobos rapaces, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia y gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia, son palabras fuertes de Pedro, y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Eso es toda la descripción de lo que es Balaam. Exactamente. Es fuerte. Yo hablando con Luis Taveira, la otra vez con Carlos Blanco, cuando Carlos Blanco en el canal de Cyber Revolution pelea contra los que tienen falsas doctrinas, si le decía, como Pedro o Juan habló, por ejemplo, lo que vimos de recién de la tercera carta de Juan, es decir, son alertas para nosotros, para estar alertas que cuando vamos a una congregación hay que estar cuidándonos de lo que nos están enseñando, sea bíblico o no. Porque si no es bíblico, es nuestra responsabilidad. No es someternos a cualquier cosa. Y como arrancamos el video, o por palabra o por carta nuestra, no salgamos de ese marco. No le demos autoridad a algo afuera de la Biblia, que no es. Porque en definitiva estamos peligrando la sana doctrina y el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es lo que nos da la paz, la tranquilidad, la santidad. La justificación la dio Cristo muriendo en la cruz. La santidad la damos nosotros actuando conforme a la palabra y a la sana doctrina. Ser santos porque yo soy santo es una orden. Y para ser santos tenemos que actuar, tenemos que caminar. Y acá, resaltando el tema de Balaam, lamentablemente, de la falsa doctrina de la avaricia, tú mismo dijiste, ahí tenés a Balaam, que por avaricia, él dejó el camino. ¿Y dónde lo vemos eso? ¿Y dónde lo vemos eso? El propio Pedro, en ese mismo capítulo, al principio, cuando habla de estos falsos profetas, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Nosotros tenemos falsos maestros, ya no hay más profetas. Son falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, y ahí aparece, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por ejemplo, el tema del diezmo. Hoy en día tenemos que ser generosos. Pero acá en la Biblia con claridad dice que el que da de su corazón
¿verdad? El diezmo fue establecido en el Antiguo Testamento para determinados casos, pero no en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está establecido que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Cada uno dé conforme a su posibilidad. Y hoy en día se cargan a las iglesias con reclamos económicos para llenar, es lo que veíamos hoy. Yo estaba viendo un video de un canal que ahora lo estoy mostrando, que habla espectacular de determinados falsos maestros, como dice, que tienen unas casas, unas mansiones, tienen yates. Les voy a poner un ejemplo ahora acá. El problema es que el tipo no es tonto. Si alguien quiere ser sanado por Dios a través de él, tiene que hacer una donación mínima de $1000 al mes. Así Dios te sanará y yo viviré mejor que Jesucristo. The criticism is that you're leading a lavish lifestyle. Of course. Off. It's always been that, by the way. That criticism is nothing new. Well, let's talk about that. Okay, let's. As a follower of Jesus, you fly in a private plane. Yes, I do. You're staying right now in one of the fanciest hotels in New York Yes, City. I am. You wear Nice very clothes. nice clothing. So, do you not have any misgivings about that? No. Look, you know, there's this idea, supposedly, that we preachers are supposed to walk about with sandals and ride bicycles. That's nonsense. Y ya la gente se ha dado cuenta de qué palo coge al tipo. Como este hombre que se encontraba en un aeropuerto y cuando vio al pastor evangélico, que por cierto iba acompañado por un guardaespaldas, le lanzó unos piropos. Bless you, thank you. Thank you, man. Bye. World's greatest scammer, Benny Hinn. What's his name, sir? Benny Hinn, that's the world's greatest scammer. Seriously? Yes, he's been scamming people out of religious money for decades. Come on. Come on, he's right there. Wow. What's his name? Benny Hinn. That's why he has the bodyguards. Yes. Because so many people He probably can after him. buy a 747. I got you. Benny Hill. Yes. You didn't know that? No. He lives in my zip code in Newport Coast, California. Is that why he has all the Yes. bodyguards? I got You you. don't think he'd let anybody touch him? Wow. Okay, man. He's the biggest scammer in the world. He gets people Social Security checks. They spend their life savings hoping that he can cure their cancer. Then when they're dead, he keeps the money. Por negar que ellos sí han hecho fortuna a costa de las necesidades de la gente y con el engaño. Porque esa fortuna es visible y palpable. Y en realidad, a lo último, la gente termina diciendo, ¡fua! Esa iglesia son como estos, son todos unos estafadores. Y no es así, ¿verdad, Ezequiel? Y no, vos sabés que yo de Balaam puse mercador de la fe. ¿Y por qué lo digo? Por el capítulo que está en Juan, capítulo 10, del 2 al 13, que si querés Sí. lo podemos leer también. Léelo. Lo leo, dice, Sí. pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas. Cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Y al que es asalariado, no le importan las ovejas. Y ahí dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿No? Esto de que Balaam fue contratado por el rey Moab. ¿No? Y ahí vamos a ese ejemplo que vos decías, ¿no? Del tema del diezmo, del tema de... Cuando vos ves que el dinero domina la iglesia o ese mensaje va todo en base al dinero, a la avaricia, a la codicia, ahí ya andate de ahí, o sea, escapate de ahí porque no Pero es no buen solo con lugar. el diezmo, es como acá en la iglesia, cuando te venden el jabón de la descarga, También. ¿verdad? Que hay una iglesia, en particular acá en Uruguay, y creo que en muchas partes del mundo, que vas a una iglesia y te venden, mira, este jabón es de la descarga espiritual, o lo compras, te bañás con esto y ya la mala onda se te fue. O el Eso- agua bendita, o el aceite, o... Exacto. Un montón de estratagemas para buscar que la gente compre, dándole un dote espiritual y en realidad están siendo estafados, ¿no? Entonces lo perjudica En Argentina pasó un caso muy famoso de una iglesia. Sí. El tipo terminó preso también, sí. Sí. ¿Cuál? Sí. Es lo que dice Gabriel, Eso no- que terminan perjudicando económicamente, ¿no? Sí, pero no tan solo eso, sino que altera la idea principal que da Dios. Altera literalmente lo que Jesús predica. Y eso confunde, y eso condena a la gente.
Yo estaba hablando la otra vez con Gabriel y con Carla, ¿no? Jesucristo, ¿no? El Señor, nos da Gabriel, hizo en esos 3 años y medio milagros, curó enfermos, a lisiados los hizo andar, a los ciegos los hizo ver, a los mudos los hizo hablar, ¿verdad? Resucitó muertos y no cobró nada. No cobró nada. Él vino, predicó, en esos 3 años fue impresionante todo lo que hizo. Eligió a sus 12 apóstoles, recorrió Galilea y Judea para arriba y para abajo, enseñó la sana doctrina, nos explicó con grandeza la forma de conducirnos, hizo la pasión, murió por todos nosotros y nos abrió las puertas del cielo. Maravilloso. Y no cobró nada. A nadie le dijo, mirá, porque te resucité a tu hija, o porque, a ver, dale a Judas un denario, 2 denarios, 3 denarios. De ninguna manera. La gente ya sabía que él era un sanador y todos se agolpaban para que él los sanara. Y todos tenían conocimiento y no cobró nada. Solo la fe. Y él agradecía cada vez que venía esa gente, decía, por tu fe fuiste salvado. ¿No, verdad? Lo fantástico de Jesús es que él trae también cosas, ¿no? del Antiguo Testamento de la ley y dice cuidados del mensaje, ¿no? de la ley y que no nos llene de corazón de odio, de pecado, de todo eso, malos deseos también, ¿no? Cuidado de todo eso. Ahora Dios es amor, Porque, o sea, Dios vino a salvar el mundo. El principio de todo mal es el amor al dinero. Por eso, sí. Todo más. ¿No? Vanidad. ¿Cómo? La vanidad. La vanidad. Y a su vez es un Dios. Porque se hace idolatría. Dejas a Dios, no va el domingo o no perdés el tiempo haciendo cosas porque no recibí nada económicamente. O capaz de decir, no, yo no voy a ir a la iglesia si no me va a dar de comer. Es una... ¿Entendemos? A veces se... La levadura, ¿viste? ¿La qué? La levadura, digo. Cuidado de la levadura mala. Bueno, gracias Gabriel por participar un ratito. ¿La levadura? ¿A qué te referís? Claro que Jesús dice, cuidado de la levadura, De los fariseos. cuidado del pecado, de la avaricia. Sí. Porque la levadura es eso, ¿no? La levadura... Se lo dice a lo ¿cómo es? A los que llevaban a cargo la ley, o sea, a los que la tenían más clara, ¿no? Cuidado de tu pecado, cuidado de creerte más que el otro, ojo con eso. Muy bien, muy bien. No, eso es sin duda. Eso es sin ningún... La humildad por sobre todas las cosas de los cristianos. Pero acá estamos con el tema de la codicia y de poner tropiezo al pueblo de Dios. Porque también eso también, como vos decís, aquel tiene mucha plata y ese que es un gran pecado y un grave error que cometen. Y he escuchado que hay gente que no se la escucha porque son pobres. Y aquel otro porque sí tiene un auto, tiene una casa, sí a ese Dios lo bendijo. Y no tiene nada que ver la bendición de Dios con lo material, con el conocimiento y con lo espiritual. Porque por eso se lo dejó de lado a Jesucristo. Y ¿quién es? El hijo de un carpintero, ¿qué vas a ver? No, no es un hijo de un sumo sacerdote. ¿No? Y ese es un gran pecado también. Poner la atención a gente por lo que tiene y no por lo que sabe o por lo que siente. ¿Verdad? Claro, podría haber sido un carpintero, totalmente, como vos decís. Y fue el salvador del mundo, ¿no? Sin duda. Muy bien, vamos a seguir. En Judas, como mencionaste en el capítulo 1, ¿querés leerlo tú? Versículo 11. No sé si llegas a leerlo ahí. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y ahí está, el lucro. Y se lanzaron por lucro. Ahí está. Estos son, y ahí empieza Judas a tirar palos por todos lados, ¿no? Claro, sí, a tirar palos por todos lados. Acá, como dijimos en el video anterior del canal, cuando hablan del camino de Caín,
y que hay de ellos, está hablando de falsos maestros, ¿no? Que lamentablemente lo que hacen es enturbiar la iglesia, porque esa gente a veces odia al hermano, y es el error de Caín, por envidia, odió y mató al hermano. Ese es el error de algunos que lamentablemente hacen eso. Y después por el lucro del error de Balaam, es decir, que ponen su atención en lo económico, no en lo espiritual, siguen más las ganancias deshonestas para llenar sus arcas y no para ayudar al hermano. Tal cual. Y después dice, y perecieron en la contradicción de Coré, que Coré vendría a ser alguien que se opuso a Moisés y Aarón, y a lo último la tierra se abrió y cayó por querer ser líder cuando Dios no le había dado la potestad o el don de serlo. Claro. La autoridad la tenía Moisés y Aarón en ese momento, y tenían que respetarse. Y en ese caso, habrá que orar por esas cosas, ¿no? por el respeto, Cuando uno, claro, cuando uno quiere asumir un liderazgo, un nuevo lugar en la iglesia, ¿no? Se habrá que orar, habrá que estar ahí acompañando, ¿no? Porque a veces creemos y Dios no nos llama a eso, nos llama, yo que sé, a tocar la guitarra, no sé, por ejemplo. Entonces, cada vez que asumimos un ministerio, presentarlo a Dios, orar, importante. sí, la verdad que sí. Eso es algo que también puede generar confusión, porque por eso es importante. Yo creo que los dones los pone Dios en el corazón a través del Espíritu, ¿no? Existen 5 dones, que es pastores, profetas. En el Nuevo Testamento manifiestan 5, que 2 de esos ya no están más, o se entienden que no están más. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios. Los evangelistas, es decir, los apóstoles, hasta se entiende y lo entendemos la mayoría, que fue hasta Pablo. ¿Hay apóstoles en el día de hoy? Respuesta, sí, están aquí en este libro. Estos son los apóstoles. Todo movimiento apostólico en el día de hoy es un movimiento falso, está edificado en una falsedad, y es en el hecho de que hoy día hayan apóstoles. No, Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 que el último apóstol fue él, porque para ser apóstol hay que ser un testigo presencial de la resurrección de Cristo. Y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, así que yo soy el último de los apóstoles, el último. La iglesia es apostólica porque está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Está? Y son 12 apóstoles, porque el último es Pablo, y la Nueva Jerusalén habla de los 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles, ¿está? Más allá de interpretaciones de alguna índole. Y como por último se me pareció a mí, que fue el último de los apóstoles, lo manifiesta el propio Pablo. Después los profetas, Jesús dijo que profetas había sido hasta Juan. Y ahí se terminaron las profecías. Después hay algunos que entienden que existen don de profecía, que sí es verdad, pero es de la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento, y están escritas aún con Juan en el Apocalipsis. No es que vengan nuevas profecías, ya no hay más profecías, ya está todo escrito, se terminó en el Apocalipsis cuando dice, el que agregue le vendrán las pestes, el que quite será quitado el libro de la vida. Ven pronto, Señor Jesús, y ahí se terminó. No hay nuevos profetas. Como dice Carlos Blanco magistralmente en alguno de los videos, manifiesta, porque hay algunos que dicen que existen profetas nuevos. Entonces, él consulte, ¿y dónde están? Entonces nosotros tenemos un libro incompleto. Esta Biblia está incompleta, dice Carlos Blanco. ¿Por qué? Porque hay profetas nuevos. Y si hay profetas nuevos, ¿dónde están las profecías de esos profetas? ¿Dónde están? No están escritas acá. Si hoy la iglesia estas modernas dicen que tienen profetas y profetizan, ¿dónde están esas profecías nuevas que no están acá? Entonces, el libro del Apocalipsis, tu Biblia es incompleta por esos profetas nuevos que dicen que existen. Y si lo armonizamos con
la palabra del Señor, que dice que las profecías fueron hasta Juan, y decía Eso hasta... para atar a los hermanos, ¿no? Convengamos. ¿Cómo? Y sí, porque, digo, si vos te autopercibís profeta, yo voy a querer saber cuál es el mensaje de ese profeta nuevo. Entonces, claramente hay un llamador ahí, una especie de publicidad o algo para atraer, ¿no? Hay como un fin de lucro en todo eso. Exactamente. Pero después vienen los otros roles, que es Que es esto de evangelista, Judas, ¿no? sí, evangelista, pastores y maestros. Esos sí están. El evangelista es el que hoy en día se le llama misionero, o el que tiene ese don de que va a un lugar y te trata de enseñar la palabra, como lo que hacemos a veces acá cuando le predicamos el arrepentimiento, el creer, el nacer de nuevo. Que todos tenemos esa comisión, la gran comisión de evangelizar, de explicar a la gente cuál es el camino, la salvación, por su bien, no por nuestro bien, por el bien de ellos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Después tenemos los pastores y los maestros. Es a ellos que hay que tener cuidado. El error de Coré, que era lo que nos llevó a este punto, es ¿quién determina que es una persona pastor y maestro? ¿Quién lo decide? Lo decide la iglesia, lo dice el grupo de ancianos de la iglesia, lo decide Dios, lo dice en conjunto. Es un tema que la organización tiene que tomarlo muy en cuenta. Y no asustarse cuando un joven como tú, Ezequiel, o como cualquiera que está viendo, y ahora que le están dando ahora la impulsividad del estudio misionero, que están dando en las charlas y eso, que manifiestan que todos podemos tener ese don de dejarse llevar por el Espíritu para ver qué es lo que Dios nos puso en el corazón, que no se asusten el viejo orden de vino viejo, que con el nuevo orden, respetando la esencia del vino, nadie viene a quitar absolutamente a nadie. Y obviamente con respeto a todos los ancianos y los adultos y la sana doctrina, ¿verdad? Porque a veces... Esto de que este hermano joven, ¿no?, quiera asumir un nuevo ministerio o un nuevo rol, en realidad está bueno que estudie profundamente la palabra, ¿no? Se busca como eso, que tenga varias cosas claras para que, bueno, cuando tenga que asumir un lugar, tenga como esas armas, ¿no?, para manejar esas herramientas esenciales, ¿no? Entonces no es que se le dice, no te arriesgues a esto, no, mira, estudia, lee, instruite bien, prepárate, porque claramente, digo, la persecución va a estar siempre. Lamentablemente para los cristianos, es además, que no estamos libres, ¿no?, de eso. Además hay un riesgo grande de que no es para cualquiera el tema de don tanto de pastor como de maestro o de evangelista, porque va a depender muchas almas y muchas vidas, como lo que estamos reprendiendo nosotros acá en esta diapositivas y en esta charla el día de hoy. Si estamos criticando iglesias es porque adelante hay gente que interpretó mal y llevó falsa doctrina, y atrás de esa gente hay muchísima gente que lamentablemente siguen sus disoluciones para perdición y no para salvación. Por eso es importante no cometer ni el error de Caín, ni el lucro del error de Balaam, ni la contradicción de Coré yendo contra los líderes. Es toda una armonía. La Biblia es perfecta. Es solo saberla usar y entender y actuar conforme a ella en armonía y con humildad y en hermandad. ¿Verdad? Sin duda, tal cual. Vamos a seguir. Acá nosotros en el capítulo 22 tenemos la historia de Balaam. Vamos a hacer un pequeño resumen en parte de quién fue Balaam, porque hay gente que no lo sabe bien perfectamente. En el capítulo 22 nos cuenta cómo el pueblo de Israel se movía rumbo a la tierra prometida. Y acá estoy mostrando un mapa donde se ve el reino de Moab, acá en violeta, y después a la izquierda se ve el reino de Israel, como estoy mostrando con la flechita. Y el pueblo de Israel vendía por acá, por la tribu de Nabateas, viene acá, el reino de Edom, Nabateas subía e iba rumbo a la tierra prometida. Y justo por acá fue que
el rey de Moab, teniendo ya la fama y el conocimiento que un pueblo había venido de Egipto y lo había despojado y que eran esclavos y que venían apoyados por su Dios, tuvo miedo de que el reino de Moab fuera también invadido y cometieron varios errores ellos, varios errores. Fueron contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. Y acá en el capítulo 22 dice, ahora, ¿no? ¿con? Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? En estos tiempos. Sí. ¿A qué te referís? Y ¿Con a el la pueblo de guerra en Israel? Medio Oriente, ¿no? Ah, Sí, sí. claro. Exactamente, siempre lo del pueblo de Israel, esto fue de hace 4.000 años y sí, hasta el día de hoy va a seguir hasta el Sí, bueno. apocalipsis, porque eso está. Pero Sí, pero también en demuestra realidad, digo, también demuestra la claro, firmeza del pueblo de Dios, ¿no? Que más allá de sus claro, errores, pero Dios está a con ellos veces y no desaparece. pensamos que estamos tan alejados de esto, pero en realidad, digo, somos perseguidos, los cristianos. De quieras o no, somos perseguidos, tanto acá en Uruguay como en esa parte del mundo, ¿no? Que hay más complejo, en realidad. Mirá, sin ir más lejos, también digo, te cuento una anécdota de acá de mi hijo que lo tuvimos acá un ratito. Vino del campamento de Rocha y vino contento, vino feliz, con mucho conocimiento, con ganas de leer la Biblia, junto también mi hija, Milagros, que anteriormente la otra semana había ido también y tuvo su momento de esparcimiento y de conocimiento con otros hermanos de todo el país. Y hoy mi hijo fue a una placita a distraerse un poco, a jugar la pelota, porque le gusta, como buen uruguayo que es, ¿no? Y ya el diablo lo atacó enseguidita. No lo dejó ni respirar ni 24 horas. De una apareció alguien que le agarró la pelota, se la tiró lejos, lo trató de enojar. Entonces, constantemente el pueblo de Dios, los cristianos están constantemente bajo los ojos del Satanás, que está como león rugiente, que está con hambre y con ganas de devorar a su presa de forma inmediata, como dice la propia Biblia. Entonces hay que estar siempre alerta. Con ganas de hacernos pecar, digo. Claro, con ganas de hacernos pecar, hacernos enojar, alejarnos de la conducta cristiana. Y por eso siempre hay que estar alerta. Y en este caso, el capítulo 22, los moabitas y los israelitas, vamos a leer un poquito, dice, y movieron los hijos de Israel y asentaron en los campamentos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Acá tenemos el reino de Moab, ellos venían por acá, y el rey de Moab, el reino que era Balac, ya tenía cierto conocimiento de lo que había hecho el pueblo de Israel. Y acá, Ezequiel, tenemos un par de mapas. Tenemos el mapa de dónde es Balaam, que él está en Mesopotamia, en Petor, que es una ciudad que queda por acá, cerca del río Éufrates. Este es el río Éufrates, como lo estamos viendo. Esto es Mesopotamia, y como podrán ver, donde muestro con el mouse, Turquía. Sí. Alrededor de unos 500, unos 600 kilómetros va desde Moab, que está acá está el Mar Muerto, Abrón, acá está Beerseba. Él vivía por acá, no era israelita, él era, como habíamos hablado, un medium, podríamos decirle así, un brujo que tenía contacto no era judío tampoco. No era judío, era un medium, un brujo que le pagaban la gente para hacer determinadas hechicerías. En este caso, Balac le pagó para que viniera y maldijera al pueblo de Israel. Dice así, por tanto, Zippor era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor. Petor es la ciudad, que está junto al río. Junto al río, en el territorio de los hijos de su pueblo. Los mensajeros le dijeron: de Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra y que ha venido a plantarse delante de mí. Deuteronomio 23, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni aún en la 10ª generación entrará la congregación del Señor para siempre, por cuanto no saliera
a recibir con pan y agua al caminos cuando saliste de Egipto. Por cuanto alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, ¿de dónde? De Mesopotamia. De Mesopotamia, de Siria, para que te maldijese. Por eso les mostré el mapita. Acá está Mesopotamia, Claro. por acá está Petor. Estamos hablando de alrededor de unos 600 kilómetros, ¿no? 600 kilómetros, ¿no? Largo, ¿no? Si estaría un caballo o algo. Claro, no. En un burrito. En un burrito. Entonces, ahí ya vemos que Balaam era de una región lejana, contratado para que haga algo. Esta historia está en Números capítulo 22, pero nos fuimos a Deuteronomio 23 porque ahí de nuevo el mensaje de Moisés cuando habla y recuerda lo que hicieron los moabitas, recuerda cuando ellos salieron de Egipto y no le quisieron dar refugio, ni pan ni agua, y después cuando quisieron maldecirlo por medio de Balaam. Y el Señor se acuerda. Y el Señor se acuerda todo lo malo que le hacen al pueblo de Dios. Vos como cristiano, todo lo que te hagan a vos, como cristiano, Dios está absorbando todo. Y todo lo que te hicieron mal, en la Biblia dice, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No nosotros. Nosotros tenemos que orar por la gente que nos hace mal, no maldecir y pedir que sean llenos de luz. Pero sí ponerle a nuestro Señor las aflicciones de nuestro corazón de las personas que nos hacen mal, y Él es el que se va a encargar, no nosotros. Porque si no le damos lugar al diablo, pagando mal por mal, sino hay que pagar bien al mal que se nos hace. ¿Ok? Claro, por eso en esta historia que vamos a contar de Balaam, ¿no? De que le pagaron todo eso, lo importante de la historia en realidad es que lo que Dios bendice, no hay forma de maldecirlo, ¿no? Creo que ese es el mensaje en realidad. Que el pueblo de Dios está bendecido y nadie lo puede maldecir. Y Muy en bien. esas oportunidades intentó Balaam con su doctrina maldecir al pueblo de Dios y no pudo. Exactamente, y no hay vuelta de hoja. Es lo mismo que el pueblo de Israel. Maldito el que te maldijera, bendito el que te bendijera. No, nosotros, calladito la boca, es un problema de Dios y el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel hoy en día no quiere reconocer a Jesucristo, es su problema. Nosotros tenemos que orar por ese pueblo para que reconozca que Jesús lo vean como el Hijo de Dios, como es, porque no todos, hay gente que son cristianos de verdad. Es un tema personal de Dios con ellos, y nosotros seguir nuestro caminito. Ni se nos ocurra ser ni antisionista, ni ser nazi, ni nada de eso. Como cualquier otra, amad a vuestros enemigos, amad a vuestro prójimo. No existe esto de odiar a uno por su color, su raza, su etnia o su país. Un cristiano no puede entrar en ese juego, pero ni a palo, ni a palo. Ni por la riqueza, por lo que hablamos recién, ni porque este es rico y el otro es pobre, porque este no es hijo de fulano, porque el otro sí es hijo de mengano. De que vos decís, el ubandismo no lo entiendo. O sea, tener esa visión de lo que es Dios y saber que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal. O sea. Por eso es bueno que la gente que si se acerca a Dios se acerque con las reglas de Dios, con las reglas de Dios. Dice, ven pues ahora te ruego, cuando Zippor manda a llamar a Balaam, dice, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo, quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijieras será bendito y el que tú maldijieras será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, eran los dos, moabitas y madianitas. ¿Tá? Esto es importante tener en cuenta. Madián y Moab son las dos ciudades que están acá en la vuelta. Acá está el reino de Edom y los moabitas. Los madianitas andan por acá abajo. Y lo vamos a ver en otro mapa, que es importante tener en cuenta, porque lo vamos a ir viendo. Porque tiene mucha relación de ser con el tema de las pasas. ¿Cómo? Esta es la ciudad de Judá, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Después dice, y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam, a Petor, allá, a Mesopotamia. Y le dijeron las palabras a Balaam, es decir, que fueron con platita. Ahí Balaam le responde a ellos, ¿no? Reposad aquí esta noche y yo referiré las palabras como el Señor me hablare.
por ahora ahí Balaam le está hablando correcto, ¿no? Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam esa noche. Y vino Dios a Balaam y le dijo, y acá es lo que yo te decía, este hombre vidente, que no judío, tenía el privilegio de que el Dios de Israel hablara con él. Acá lo de la Biblia lo dice, ¿no? Sin duda. Y mira lo que le dice el Dios de Israel, ¿no? Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y acá es un juego de Dios también, ¿no? Dios sabía quiénes eran. Era como también una tentación. A ver, Balaam, ¿qué pasa acá? A ver, contame, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? Claro. Y ahí como ya es como pulseando a Balaam. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo, y ahí le dice que es lo que tiene que decir, ¿no? Entonces dijo Dios a Balaam, en el versículo 12, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Ahí ya Dios contestó. Dios es claro. Dios nos dice con claridad en la Biblia las cosas que tenemos que seguir adelante. Cuando Dios te lo dice, ¿vos le tenés que dar vuelta? Y no. Cuando la Biblia es clara, ¿de tenés que dar vuelta? Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere ir dejar con vosotros. Es como diciendo, yo quiero, como decía uno por ahí, yo quiero, pero el Señor me dice que no. Le pregunté, Él me dice que no, y no voy. ¿Está? Es esa entrelínea que uno puede ver, ¿no? Porque dice, el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Yo quiero ir, pero Él no me deja ir. A ver, ¿me entienden? Él no me quiere dejar ir. Y los otros entendieron que había una doble lectura y por eso se fueron, le contaron al rey y después volvieron con más platita y con más gente de poder. Entonces Dios le dijo, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Ya está. No vayas ni maldigas, es bendito. Se terminó. Es como cuando vos hablas con un general, un patrón, y vos decís, patrón, yo puedo hacer tal cosa. No, no quiero que hagas eso. Pero al otro día, vas y le preguntás de nuevo, patrón, yo puedo... ¿El patrón qué te va a decir? Y que no. Ahora acá es un tema medio delicado, es un tema importante, ¿no? Dice en el versículo 15, número 22. Dice, y tornó Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, ¿no? Y le dijeron, ruégote que no deje de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Ahí le está diciendo, te voy a dar más plata y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam, y acá viene la cuestión. Balaam insiste con Dios. Ya Dios le fue claro, le dijo, no vayas porque es un pueblo bendito. Pero él insiste, bueno, voy a probar de nuevo, le voy a preguntar de nuevo, mirá que viene más plata, y ahí está como titubeando la cuestión. Pero entramos en una zona media compleja de interpretación. ¿Por qué? Porque la propia palabra bíblica nos indica algo que uno, razonándola, uno dice, pucha, está difícil de entender. ¿Por qué? Dice, ruégote tanto ahora, dice en el versículo 19, que reposáis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Y vino palabra de Dios en el 20 a Balaam de noche y díjole, si vinieren a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, empero harás lo que yo te dijere. Así Balaam se levantó por la mañana, ciñó su asna y fue con el príncipe de Moab. Claro. El asunto es, acá, Balaam le pregunta de nuevo a Dios y Dios le dice, anda, pero yo te voy a decir lo que quiero que digas, ¿no? Pero vemos acá que en el versículo 22 dice, y el furor de Dios se encendió porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna y con él dos mozos suyos. Él no dice que vaya,
Pero dice, el furor de Dios se encendió contra Balaam porque fue. Entonces, ahí pasa lo mismo que pasó con Moisés y Séfora. Cuando Moisés, Dios le manda a ir al pueblo de Israel, enseguida en el siguiente versículo dice, y salió Dios a matar a Moisés. Y vos no entendés por qué, si le dio la orden que fuera, pero después se encendió la ira del Señor, tanto con Balaam como con Moisés. Porque cometieron pecados. Moisés lo salvó la mujer, porque después circuncidó al segundo hijo, le quitó el prepucio y le tiró el prepucio en el piso y le dijo, ahora somos esposas de sangre. Y ahí la mujer interpretó que a Dios vos vas con todo, cumpliendo todos los mandamientos, no con un hijo circuncidado como tenía, sino con los dos. No vas al 50% para cumplir la ley, vas al 100%. Y acá había una historia media cómica que decía, imagínate que vos estás casado, Ezequiel, y yo vengo de un día de juerga y te invito y te digo, Ezequiel, vámonos a un baile, sin tu mujer. Claro. Entonces vos te portás tan bien que vas a tu mujer y le decís, mirá que Juanjo me vino a invitar a un baile de noche. Y tu mujer te queda mirando y dice, no vas a ir a ningún baile, te quedas acá conmigo, porque me está faltando respeto a mí. ¿No? Normal. Al otro día voy yo de nuevo. Vos después salís y me decís, mirá, Juanjo, yo quiero ir contigo, pero ella no me deja salir contigo. Y vos te quedás. Yo al otro día voy y te invito, Ezequiel, y te digo, Ezequiel, otra vez, hoy es sábado de la noche, vamos arriba, vamos a salir. Y vos vas a tu mujer y le decís, hola, y tu mujer te queda mirando. Pues sabes que vino Juanjo y me está invitando a salir. Y tu mujer te dice, ah, sí, anda. Después vamos a arreglarnos cuentas, anda. Entonces vos te vas y cuando venía a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, arreglate con... Bueno, es una cuestión, uno lo interpretaba de esa forma. Pero Dios ya había visto que la intención de Balaam era por el lucro y por insistir en algo que Dios había sido claro. Por eso él le dijo, anda, pero él ya sabía lo que iba a pasar. Le iba a poner las palabras en su boca, pero lo vio tan necio. Lo mismo. ¿Cómo? Es como la historia de Adán y Eva en el Génesis. Por ejemplo. Y con el tema del árbol, ¿no? O sea, yo ya sabía lo que iba a pasar, pero nos mandó, le dijo, si no tocáis este árbol, tenías de todo para... No sé, podía haber agarrado, no sé, un animal y decidieron ir a lo único que Dios no quería que tocar. Entonces, ¿cómo? Exacto. Eso de que en realidad Dios te manda, pero bueno, vos... Ahí está el libre albedrío y de la forma de comportamiento. Un cristiano tiene que seguir la sana doctrina. Por más que vengan engatusándola, modificándola, vos tenés que seguir la sana doctrina. No modificándola, no yendo a ideas locas. Y acá dice, y ahí viene la historia muy conocida, muy bonita, que ahí el ángel aparece y un animal que es un asno, la ve y empieza a retroceder y después Balaam le empieza a pegar al asno y él empieza a retroceder de nuevo y le empieza a pegar de nuevo y por tercera vez se le aparece el ángel ya dispuesto y el ángel, el asno se agacha, hace reverencia, ya está, no, me quedo quieto, no me muevo. Y el otro, pa, y de repente le abre la boca al asno, Dios, y le dice, ¿qué estás haciendo? Y ahí él, en su ira irracional, empieza a discutir con el asno. Y el asno le dice, yo he sido dueño tuyo y nunca te hice nada, ¿por qué me estás pegando? Los animales son más obedientes que los seres humanos. Sí. El animal estaba protegiendo de la muerte. Y ahí es cuando Dios le abre los ojos a Balaam y le muestra al ángel, y ahí él se da cuenta del grave error que había hecho, ¿no? Y pide disculpas.
el ángel le dice, si no fuera por tu asno, vos ya estabas muerto. ¿No? Y acá hay un tema importante que yo señalo acá. Dice, y el asna vio al ángel, en el versículo 23, del Señor que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asno del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna, y ahí le empezó a pegar. ¿Cómo crees que los ángeles, lo que habíamos hablado hoy, el tema de los ángeles, de protección, que el Señor manda para nosotros, porque en el Salmo 34, versículo 7 manifiesta, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Vos cómo crees que Dios te defienda con sus ángeles? Que no son motivo de adorar los ángeles, ya lo vivimos, lo hablamos. Y Dios protege de diferentes formas, pero en la Biblia manifiesta que existen, es como Eliseo, cuando estaba en el monte y su sirviente vio un ejército que estaba enfrente, y Eliseo pidió al Señor que le abriera los ojos a su sirviente y vio que había montones de ángeles alrededor para defenderlo. Son más los nuestros que los de ellos. Entonces, ¿cómo crees que esté la protección de Dios contigo? ¿Con una espada para liquidarte porque fuiste por un camino por la codicia o siguiendo malas doctrinas? ¿O protegiéndote, como lo dice el Salmo 34, versículo 7? Porque si no la cumplís, la Biblia es como la espada de doble filo. La palabra de Dios es espada de doble filo que atraviesa todos los tuétanos, ¿no? Y si no la cumplís, vas a ser atravesada por eso. Entonces, hay que habla de cumplirlo. espada de doble filo, habla de Dios como juez, ¿no? Sí. Que ha venido a condenar a los herejes por sus doctrinas, claramente. Esto que hablábamos. Muy bien. Acá está la historia del asna, el que la quiera leer está en Números capítulo 23, ahí está toda la historia, vemos la última parte del versículo 31 adelante, dice, y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. Ya él había visto que el camino de Balaam se había trastocado, era perverso, no era correcto. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí hasta 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y ella quedaría viva. Ahí está el cariño que hay que tener a los animales, ¿verdad? Es decir, ellos lo tienen todo clarísimo, ¿no? Y ahí aparece... Es total. ¿Eh? Lo que uno aprende con ellos, ¿no? Que la fidelidad del animal es casi que total. Sin duda. Hay varios versículos bíblicos en relación al respecto. Cuando fueron los animales al arca de Noé, fueron todos obedientes. La paloma que regresó por el arca de Noé, la paloma que descendió de forma corpórea por el Espíritu Santo cuando se presentó la Trinidad, el Padre hablando en el cielo, la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Hijo abajo, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un mismo solo lugar cuando Jesús se bautizó. Hay varios ejemplos bíblicos donde se demuestran que los animales por lejos son más obedientes que los seres humanos. Este es un ejemplo. Por ejemplo, los cuervos que le llevaron la comida a Elías, ¿verdad? Entre otros. Y acá tenemos lo que pasó. Intentó maldecir 3 veces al pueblo de Israel, pero el Señor no lo permitió y las 3 veces de maldecirlo, lo bendijo. Hasta habló en un momento determinado de la estrella de Jacob que iba a regir con un báculo a todas las naciones, que habló hasta de Jesucristo. Hasta habló del Mesías, Balaam. Es impresionante. Y Balac se enojó tanto con Balaam que le dijo, ¿sabes qué? Te iba a dar, pero ahora no te voy a dar nada. Y le ordena que se vaya de Moab, que se vaya a su tierra que es Petor, en Mediterráneo, allí en donde habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Esto es lo que vemos en el capítulo 23, cualquiera lo puede leer. Como habíamos hablado con Carlos la otra vez, también está el tema de que él hace un báculo primero para cuando va a bendecir o
o lo que va a consultar a lo que Dios quiere, las 2 primeras veces consulta con Dios. Hay una tercera que no consulta con Dios y él manifiesta la bendición sin ni siquiera consultar a Dios. También ahí le pifió. Es como Saúl cuando hizo el ritual del sacrificio, cuando se vio rodeado por los filisteos sin esperar a Samuel. Y cuando llegó Samuel, le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando uno toma un lugar que por adelantarse, incumpliendo las órdenes de Dios, ¿no? Esto es bueno como una práctica, ¿no? Es una imagen de práctica de cada vez que comenzamos algo, encomendar a Dios, ¿no? Cada cosa que arrancamos, cada tarea, cada devocional, cada nuevo propósito que Dios nos ponga en el camino, orar a Dios y poner a Dios en el lugar también. Es importante eso. Donde manifiesta, por ejemplo, el Señor puso palabra en la boca de Balaam y díjole, y ahí expresa. Y después dice, el Señor salió y se encontró a Balaam y púsele palabra en su boca. Pero en la tercera vez, en el capítulo 24, dice, y como vio Balaam que parecía bien el Señor que le bendijere a Israel, no fue como la primera y la segunda vez al encuentro de Agüero, es decir, a estudiar el asunto, que es lo que Dios quería, sino que puso su rostro hacia el desierto y ahí empezó a hablar. No fue ni como la primera ni con la segunda, ya él actuó por su propia cuenta. Y bendijo al pueblo de Israel, no logró lo que quería, ¿no? Y mirá lo que dice acá en el versículo 10 del capítulo 24 de este libro. Dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus palmas le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has resueltamente bendecidos ya 3 veces. Húyete, por tanto, ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que el Señor te ha privado de honra. Entonces, ahí Balaam perdió la plata. Cumplió lo que el Señor había dicho, que le iba a poner la palabra en su boca. Entonces uno dice, ¿y dónde está el error de Balaam? ¿Solo fue de que él encaminó y contradijo a Dios en preguntarle por segunda vez, ¿voy? Cuando Dios le había dicho que no. Cuando se corrompió su camino ya en su pensamiento en el lucro, que el ángel salió a matarlo, o la tercera vez que no consultó a Dios para bendecirlo, sino lo hizo por su propia cuestión. Acordémonos de Apocalipsis, cuando él habla de que hizo tropezar con comer a ídolos, con fornicación, ¿no? Y con idolatría. Esto por ahora no se vio acá. Por ahora no se vio acá. Y aquí yo me voy ahora a mi pueblo, dice el versículo 14. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y ahí hasta habla de Jesús, ¿no? Habla de la estrella de Jacob. Después sí, entonces se levantó Balaam y se fue y volvíase a su lugar. Ese es el versículo 25. Y también Balac se fue por su casa, por su camino. Ahí se terminó la historia de Balaam por ahora. ¿Se habrá vuelto a Petror? Vamos a recordar algo a la gente que está viendo el video. Por ahora, a ver, acá está. Habíamos dicho que él era de Mesopotamia, a 500 kilómetros. ¿Habrá vuelto acá? ¿Se acuerdan que eran los reyes de los madianitas y había otro que estaban dando vuelta ahí? Y si recordamos la carta de Pérgamo, dice, porque tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuándo pasó eso? Porque ese fue, ahí se terminó la historia de Balaam. Y la respuesta la tenemos en la Biblia. ¿Ok? Vamos a seguir indagando. Esto se llama escudriñar las escrituras para buscar las respuestas bíblicas. Acá tenemos un mapa. Tenemos a los moabitas, a los madianitas, Madián. ¿Se acuerdan que habían ido los de Moab y los madianitas a hablar con él? ¿Se acuerdan? Que le dije, presten atención, los moabitas y los madianitas a hablar con él.
Si avanzamos un capítulo más, el capítulo 25, Números. Sí, el capítulo 25 de Número, exactamente, dice, y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y acá vemos lo que hace el pueblo de Israel. Y esto es una alegoría tan impresionante. El pueblo de Israel estaba en una batalla espiritual en donde lo querían maldecir por medio de un agorero, y Dios los protegió hasta con un ángel. Y abajo, donde estaban ellos, ya estaban pensando en fornicar con las hijas de los moabitas y los madianitas. Y lo hicieron. Acá se ve donde ellos fornicaron. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de los moabitas, las cuales llamaron al pueblo, llevaron al pueblo a los sacrificios de los dioses de ellos. Ahí está lo que hicieron. Fornicaron, y las mujeres le dijeron, vamos, acá tengo lo que le pasó a Salomón. Y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses, y allegóse al pueblo a Baal Peor, que es un ídolo, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y fue grande la matanza y el castigo al pueblo de Israel. Pero, ¿dónde está Balaam acá? Porque Balaam ya se había ido. En el capítulo 24 él dice que se había ido. Entonces se levantó Balaam y se fue. A ver, un poquito, para atrás. En el 25, y se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Pero en el 25 los israelitas fornicaron. Mira lo que dice en Números, vamos al capítulo 25. Dice, he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés. Esto estamos hablando de la historia cuando estaba Moisés. Y acá aparece una historia media complicada, porque uno se había enamorado tanto, se empecinó tanto en tener relaciones con una madianita, que a lo último fue grande el castigo que Moisés, como pastor y líder que llevaba adelante la congregación, tuvo que aplicar mano fuerte, y bueno, tuvieron que morir en ese hecho 24.000 judíos por ese error de las fornicaciones. Mirá lo que dice el versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24.000, por cuanto ellos os afligieron. Y ahí le explica a Dios, ¿no? En el versículo 18, ¿por qué pasó eso? Porque los moabitas lo único que hacían era alejar al pueblo de Dios, con dioses ajenos, con fornicaciones. Por eso Dios no lo quería que se juntaran. Por eso el pueblo de Dios tiene que respetar al pueblo de Dios. Es un tema también muy delicado para charlarlo, pero en esencia no hay una buena comunión entre las tinieblas y la luz, entre el pueblo de Dios con otras personas que no creen en Dios. Es un tema muy delicado, personal, que algunos lo van a llamar, pero este es parte de una secta, pero no se trata de eso. Y ni tampoco quiere decir que si vos sos cristiano y tenés un esposo que no es cristiano, te tenga que separar, porque la propia Biblia dice, no te separes, porque quién sabe que tú hagas hacerle salir la luz a ese esposo que no es cristiano o a esa esposa que no es cristiana. Pero si ese esposo o esa esposa que no es cristiano te hace la vida imposible, bueno, sepárate, porque no nos llamó para vivir en un infierno, sino a paz nos llamó el Señor. Eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? No estamos inventando nada. Pero si los dos, ¿cómo? El libro de Eclesiastés, digo, 4. Sí. Así es. Eclesiastés 4. Si los dos, ¿cómo? Nudo de 3. El que dice, el pasaje que dice que nudo de 3. Exacto. Es interromper. Exactamente, y ese nudo de 3 es la pareja junto a Dios. Esa unidad de Dios. Exactamente. No es que estamos inventando o diciendo cosas, porque si los dos piensan en lo mismo y tienen los mismos principios, si vos estás casado, si uno tiene los mismos principios cristianos, los dos en el matrimonio,
se van a respetar porque tienen al Señor en el medio, ese tercero, que los obliga a, ¿qué? A no pelearse, a no maldecirse, a no insultarse, a respetarse y amarse. El hombre ame a su mujer como Cristo se entregó por ella. La mujer respete a su marido. Amor y respeto. No puede haber respeto si no hay amor. No puede haber amor si no hay respeto. Es conjunto, es un consejo para los matrimonios o las parejas nuevas. Y que sigan con Cristo en el medio. Porque si un hombre tiene los mismos principios, o una mujer tiene los mismos principios y viene otra tercera en discordia, le va a decir no solamente porque ama a su mujer, sino porque tiene al Señor en el medio que le dice no, eso es adulterio. Y no estás respetando a tu propio cuerpo, a tu mujer o a tu hombre. Por eso se aconseja que la luz permanezca en la luz, porque si no sería lo que le pasó al pueblo de Israel. Lo lleva de la luz a las tinieblas, a adorar a otros dioses, a otras costumbres y apartarse de la paz a un infierno. Y máximo en el tiempo que estamos viviendo, que jurídicamente ni te cuento, mi estimado amigo Ezequiel. ¿Está bien? Está muy bien, muy bien. ¿Es así? ¿Alguna opinión al respecto? Y por eso es que traíamos el tema, claro, hay que cuidar en realidad de que esa persona no sea la que esté parada enfrente de una iglesia, ¿no? O sea, cuán peligroso es, ¿no? El hecho de que se predique mal, se utilice mal la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tener los ojos abiertos a que en realidad Bala sigue hoy en día, ¿no? Entonces, cuidarnos de eso, ¿no? De la fuerza. O por ejemplo que te digan, la doctrina Balaam, vos pastor o maestro, me enamoré de alguien que no es cristiana, ¿qué hago? Es complejo, estimado Ezequiel. ¿Qué es lo que consigue? Mirá, lo aconsejable es que permanezca en la luz. Vos haces lo que quieras y lo que te diga tu espíritu, nadie te va a decir que no. Lo aconsejable es esto, lo estamos viendo con lo que pasó con los israelitas. No hay un Moisés ahí que vaya a matar a 24.000 israelitas, pero tenés a tu Padre Dios ahí y las consecuencias que pueda pasar por tus decisiones. ¿Qué vas a decir? O sea que si vos mirás tu vida misma, cómo llegaste a la iglesia, te podés parar desde el otro lugar y decir, mirá, yo llegué también sin Dios. Entonces, claro, tenés que estar de los lados, ¿no? O sea, sí, que conozca a Dios, no quiere, pero Dios hace la obra de la persona, no nosotros en realidad. Entonces, presentarlos a Dios, acercarlo a la iglesia, y después Dios dirá, ¿no? Exacto, eso es una chance importantísima. Bueno, si te ama, y si vos la amás, tráela a la iglesia, que escuche la palabra, a ver qué piensa de esto, a ver, y escuchá a ver de lo qué piensa. Entonces ahí vos ves, está lo aconsejable y lo que manifiesta la Biblia. Después cada uno está con lo que decide cada uno. Yo te puedo decir en particular que yo no me casé con una hermana cristiana. No me casé con una hermana cristiana, no siendo cristiano, pero tuve la bendición y mirá que tuve una lucha impresionante para conciliar la luz. Y gracias a Dios, hoy en día mi cónyuge es cristiana y mis hijos son cristianos. ¿Tá? Hubo trabajo de Dios en la familia. Es una historia que es maravillosa y algún día la contaré, pero cada uno con su historia. Lo aconsejable es que si es de luz, bueno, les enseñás la luz y bueno, y a lo último, es lindo que los dos pertenezcan a esto de ser cristianos. Pero en este caso, lo aconsejable es fruto de la perseverancia, de la fe en Dios, orar, compromiso con Dios, dio fruto para que vos... Y no dejarse cometer los errores de Israel, que el error de Israel en estos casos y en estos consejos es, bueno, los llevó a dioses ajenos, a hacer sacrificios, a hacer cosas que no estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que Dios detesta, ¿ok? Por eso pide que la luz permanezca en la luz, ¿ok? Yo tuve suerte, pero hay muchos hermanos que no.
Pero vos tenés el ejemplo de bueno, justo tu esposa no era cristiana, pero puede pasar de que los dos sean cristianos y que la relación no fluya tampoco. Y hay muchos casos de eso también. Y es una lástima, y no debería, porque tendrían que someterse a Dios, Claro, no a ellos, a Dios. Eso es un tema que los pastores y los maestros tienen que trabajar. tal cual. Pero que puede pasar al revés el caso, ¿no? Que uno dice, Y los pero ancianos. no es cristiana. ¿Eh? Pero si es cristiana, acepto más. No, pero también hay casos que en realidad no ha funcionado tampoco. Y ha sido peor todavía. Es un tema de que los ancianos de la iglesia y de ellos, y de humildad, y de sumisión, y de trabajo, ¿no? Seguro que debe haber montones de así. Pero la idea es que Dios nos pide que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y si vos seguís tus mandamientos, el negarse a nosotros mismos, el escuchar, no se trata de una cuestión de machismo, sino de escucharse uno y otro, sino aquellos que quieran que lean nomás el libro del Cantar de los Cantares y vea lo que es el amor por una mujer por un hombre, ¿tá? Bíblicamente, y va a ver que no hay nada de machismo ahí. Seguimos, pero no es el tema, es que todos estos temas están buenísimos, por eso esto es un río de agua viva, ¿no? Para otro. Claro, otro pero es un tema de un río de agua viva, pero acá en esencia los errores de Balaam era eso, comer sacrificado a ídolos, la fornicación, el ir por otras doctrinas, y la codicia, ¿no? La codicia es la que generó todo eso. Balaam, por la platita, aconsejó cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Pero por ahora no lo vimos a Balaam haciendo eso. Pero sí al pueblo de Israel haciéndolo. Vamos a seguir. Si vamos ahora del capítulo 24 al capítulo 31 de Números, ¿ah? Capítulo 31 de Números, no sé si se ve ahí, ahí está. Número, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá nos va a reflejar el castigo de Dios a aquellos príncipes que hicieron tropezar a Israel con la fornicación de Moab y los madianitas. Mirá lo que dice el capítulo 31. Si tenés la Biblia ahí, lo podemos leer. Dice, y el Señor, ¿qué dice ahí? Habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra e irán contra Madián y harán la venganza del Señor en Madián. ¿Se acuerdan que había ido los moabitas y los madianitas a buscar a Balaam? El rey de Moab se había enojado y le dijo, andate a tu pueblo, y él se fue. Pero ¿sabe dónde se fue Balaam? No se fue a Petor, se quedó en Madián, se quedó alrededor de los moabitas. Y es ahí en donde él dice, bueno, si no me dejaste una cosa, les voy a enseñar otra. Cómo hacer tropezar a los hijos de Israel. Y ahí aparece la respuesta bíblica, más allá del capítulo 23 del libro de Números. Cuando fueron a combatir a los madianitas, mataron, el versículo 8, también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, a Resem, a Sur, a Ur, a Reba y a 5 reyes de Madián. Y mirá quién dice, a Balaam, también hijo de Beor, mataron a espada. Ahí estaba, en Madián, no se había ido Petor, se había quedado ahí en la vueltita. Claro. Y fue con los madianitas porque no pudo tener suerte con moabitas, con Balac, que al último sí le enseñó a Balac también, porque le enseñó a Madián y a Balac, pero por debajo de la mesa. ¿Querés hacerlos tropezar? Yo no los puedo maldecir, pero querés hacerlos, mandale mujeres bonitas. Y cuando les mande las mujeres bonitas, ellos se van a embobecer y van a venir con tus dioses, y ahí Dios se va a enojar contra ellos y van a tropezar. Ahí está, que por la plata el mono baila. Ahí está el consejo de Balaam, porque él no se había ido. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice en el versículo 15? Y díjole a Moisés, todas las mujeres habéis reservado, dice, cuando estuvo la matanza famosa. Y aquí, ellas fueron a los hijos de Israel
por consejo de Balaam para causar predicación contra el Señor en el negocio de Peor, por la que hubo mortandad en la congregación del Señor. Y ahí la propia Biblia, en Números capítulo 31, versículo 16, con claridad manifiesta que el consejo de Balaam fue para llevar a las mujeres y hacer tropezar a Israel. Acá, en el capítulo 31, no en el 23 y el 24. Dice aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra el Señor en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Entonces ahí vemos la jugada sucia de Balaam. Y si vemos un poquito más, entre todas las bendiciones que Balaam le dijo al pueblo de Israel, en una de sus charlas que le dijo a Balac, rey de Moab, si volvemos para atrás en el capítulo 23, él dice, cuando le habló a Balac, en el versículo 10, mirá lo que dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y Balaam dijo, muera mi persona en la muerte de los rectos y mi postrimeria sea como la de los israelitas. Él quería que su nombre sea un nombre de renombre, famoso, conocido. ¿Sabes cómo murió? Mirá lo que dice la Biblia. Murió. ¿Sí? Te digo esto y ahora te doy la palabra, Ezequiel. Y dice, y todas las ciudades de la campaña y todos los reinos de Seor, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, en el cual hirió Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Resem, Sur, Ur, y Reba, príncipe de Sheón, que habitaban en esa tierra. También mataron a espada, y esto lo dice en Josué, en el libro de Josué, dice, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. Josué recordó la gran matanza que hubo en Madián y en Moab, en los cuales cayó Balaam, pero mire cómo le dice, y murió un adivino, un agurero. Y él decía, ojalá que mi persona sea como los rectos. No, no murió como un recto, murió como un adivino, como un agorero, como un macumbero, como se le dice acá en Uruguay. Un simple aconsejador por la plata, porque se dejó llevar por la ambición. No piensen que aquellos que buscan el lucro en la iglesia van a salirse con la suya. Dios está viendo con claridad lo que está haciendo. Como presagios, augurios, dice también, que era parte de su oficio. ¿Te gustó, estimado Ezequiel, el video y el análisis? Interesante, la verdad, Juan. La verdad que estuvo muy bueno. Es un tema delicado, es un tema que nos lleva a ver cuál fue la doctrina de Balaam, dónde fue que le erró, por qué se menciona tanto a Balaam en la Biblia. Lean Judas, lean Pedro, lean Apocalipsis, busquen la palabra Balaam, analicen estas historias que acabamos de analizar con Ezequiel y tratemos nosotros de no caer en el error de Balaam, porque eso va para todos. Hablamos de denunciar este tipo de doctrinas, ¿no? Y claramente con la Biblia, como siempre, que es nuestro escudo. Exactamente. ¿Alguna palabra final, mi estimado Ezequiel, para la gente? No, esto de que en realidad, digo, también un mensaje, ¿no? Que en Salmo 139. Leemos. Que nada nos Espera esconde de él. Espera que lo busco por acá. Salmo 139. Sí, para decirle a la gente, ¿no? Que nada nos esconde de Dios y que Él todo lo ve. Que tengamos presente esto, que en realidad no podemos escondernos de Dios. Entonces, que estas doctrinas nos hagan reflexionar y pensar en realidad de que para Dios somos así, Él nos quiere así, y no tenemos que escondernos, no tenemos que
taparnos nuestra vestidura porque nos amó así. Entonces, acá hay una promesa clara, ¿no? Yo no tengo, ahora para que ya te lo busco, pero no tengo por el tema de las versiones, ¿viste? No, como quiera, léelo, no importa. Un breve resumen ahí del pasaje. Pero para que ya lo buscamos y lo leemos. Ahí lo tengo, mirá acá, en la Reina Valera. Ahí está, mirá. ¿Qué versículo decía? Ahí. Sí. El 13, ¿no? A partir del 13 que dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Estoy maravillado, mi alma, no fui encubierto de ti, mi cuerpo, bien que en oculto me fui formado. O sea, Dios nos conoce, Dios sabe lo que pensamos, sabe, Él sabe todo, ¿no? Y en esto de Baal, en realidad Dios sabía lo que Él quería. Hay un tema de la codicia, todo también, ¿no? Me hace pensar de que Dios nos conoce y hay que tener cuidado con eso. De arrepentirnos, de pedir perdón, de tomar la postura a nosotros y decir, mirá, en esto le erré, y presentarlo a Dios y decir, te pido perdón, o sea, me arrepiento y quiero nacer de nuevo. Y bueno, y que no se forme esto de la codicia, de la envidia, que hay a veces en los hermanos, ¿no? De querer ventajear o vaya a saber qué, ¿no? Que eso que la iglesia no está bien, no está bueno que pase. Y este salmo es maravilloso. El 24 dice, prueba y conoce mis pensamientos, y ve hacia mi camino de progresividad y guíame en el camino eterno. ¿No? Lo último que dice el salmista. Guíame en el camino eterno. Termina. Así que, bueno, tenerlo presente ahí. Muy bien, Ezequiel. Y como la Biblia es algo que es infinito, ¿no? Si podremos hablar de esta frase que dice, porque tú me formaste de mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, con el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Se habrá, acá terminamos un tema que es el de Balaam, y nos da pie para hablar 10.000 cosas más, ¿no? Por eso la Biblia es fuente de agua viva. Gracias por... ¿Sí? ¿Cómo? En Hebreos, del 4 al 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y lo discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay como que engloba un poco esto del Apocalipsis, ¿no? Esto de qué significa eso de espada de doble filo, ¿no? Dios es nuestro juez. Así que digo, ¿qué preferimos nosotros? ¿Qué tipo de ídolo estamos siguiendo? Entonces acá tenés un ídolo que te dice, mirá, tengo una espada de doble filo, la palabra de Dios, o sea, esto es mi espada. O sea, combatirlo con esto. Y la promesa, bueno, mirá, Él nos conoce, las intenciones del corazón, y después en el 13 dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que todo lo que hagas acá, recuerda que vas a tener que dar cuentas arriba. Así que Dios te conoce, lo mejor que puedes hacer hoy es arrepentirte, pedir perdón y cambiar tu vida, ¿no? Caminar derecho. Muy bien, esas son las palabras de un verdadero cristiano, sin duda. Y yo quisiera hacer una reflexión también al tema de Balaam, compartirla contigo, para todos los hermanos y hermanas, gente de YouTube que están viendo, fundamentalmente hermanos y hermanas. A la gente de YouTube les recomiendo tus sabias palabras del arrepentimiento y de nacer de nuevo y de creer en Jesucristo y seguir sus mandamientos para ser salvos. No hay dos interpretaciones a eso. Y con respecto a los hermanos y hermanas y el error de Balaam, no seducirnos por las cosas del mundo, que pueden ser no necesariamente los lujos,
también pueden ser las vanidades, también puede ser el estar cómodo en la iglesia y no seguir el camino de la sana doctrina. Entonces, rechazar la sana doctrina porque te parece que económicamente te va a ir mejor si cambias la sana doctrina y seguís por lo económico y no por la sana doctrina. Pervertís tu camino cristiano. Y ahí te va a salir un ángel, no para protegerte, sino con espada. Pensá en no ser hipócrita. Pensá en no ser malvado. Porque si uno pervierte el camino que Dios quiere para su pueblo, tú lucrando con la iglesia. Yo sé que la iglesia es necesario, y Ezequiel lo sabe también, y todos sabemos que la iglesia necesita pagar la luz, el agua, el teléfono, los alquileres si se necesita, los impuestos. Pero una cosa es las necesidades que desde el principio la iglesia se absorbió del pago, de la ayuda de la iglesia. Pero era según sus propias posibilidades, dice la Biblia. Ahí estoy mostrando los versículos. Según las necesidades, no era el diezmo. No era exigirle, bueno, deme $1.000, deme su auto, no tiene plata, bueno, dame tu casita, dame tu diamante, a ver tu cheque, como hoy en día se ven en la campaña. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1.000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá. Y a lo último vas a las casas de esa gente y tienen mansiones, piscinas, yate, Rolls Royce, autos, y no dan nada. Terminan siendo como el Vaticano, peor que el Vaticano. Y la gente que lo está siguiendo, que tiene la esperanza de que están siguiendo una iglesia, lamentablemente necio, porque es lo que le decimos con Ezequiel y con todos los hermanos acá en el canal y en todas las buenas iglesias que hay en el mundo. Sigan la sana doctrina. Si ven que en la iglesia a ustedes están haciendo cosas que no cuadran, le están vendiendo jaboncito de colores, y si vos te dejas engañar, antes de que el Señor viniera, la propia Biblia dice que su conciencia los va a juzgar, iba a juzgar. ¿Tu conciencia qué te dice? Aún hoy en día con que Cristo murió en la cruz y pisotea la sangre de Cristo por la gente que murió Cristo. Pisotea la sangre de Cristo desestimando a los que están en el redil y que quieren seguir un verdadero evangelio. Tu condenación va a ser como dijo Pedro. Vas a estar en una oscuridad eternamente. Sí. ¿Verdad? Y nosotros tenemos de estar siempre activos, ¿no? La iglesia activo, siempre insistiendo, respeten la sana doctrina. ¿Verdad? Porque después nos dicen a nosotros, ustedes van ahí y les roban la plata. No tienen para comer, pero le dan para el pastor para que pase en el auto con su mujer. Y no son todas igual. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que ese tiene un mal pensamiento, o sea, uno tiene su trabajo, su vida normal, ¿no? Y a veces se corrompe, se confunde en realidad. Dios mira el corazón, no lo que tengas, o sea. No. Dios no le importa tu auto, tu casa, no, tu título. No. Eso para Dios no es en vano. O sea, No. Dios le importa tu corazón, tu alma, tu espíritu, no. Lo que tengas material no te lleva a nada. Muy bien, Ezequiel. ¿Nos puedes repetir a qué iglesia ibas? La iglesia Espronceda, de Hermanos Libres, la iglesia más vieja de los Hermanos Libres en Uruguay, Montevideo. Estamos por los 118 años. Mirá que bien. Va a haber ¿Este año iba a haber una actividad al respecto o no? ¿No iba a haber un festejo o algo de eso este año? ¿O no? Sí, todos los años hay, sí.
Todos los años, sí. Sí. Muy bien. Sin duda. Espronceda, ¿cuál era? Espronceda, ¿qué dirección era? Me dijiste bien, en la calle Espronceda. Espronceda y Azara, 2263. Muy bien. Un gusto conocerte, Ezequiel. Te vi la otra vez en la iglesia de Manga, estuvimos charlando en una reunión de oración con los jóvenes, estuve con mis hijos y mi señora. Gracias por aceptar la charla del día de hoy. Perdón el horario que se extendió. Espero que no te haya sido de mucho inconveniente. No, siempre la orden para esto. Estamos siempre firmes. Estamos en contacto. Gracias por estar ahí, Ezequiel. Saludo a tu familia. ¿Está bien? ¿Vivís con tu mamá o con tu papá? ¿Puede ser o no? Sí, vivo con mi madre y mi hermano. Estamos acá en la casita. Sí. Bueno, mandale saludo a ellos. Estamos en contacto siempre. ¿Está? En estos próximos días seguro nos vemos en alguna de las iglesias. Gracias por estar ahí. Te mando un abrazo y te mando un gran saludo. Cuídate. Gracias.